Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Gutiérrez. Sean bienvenidos a un nuevo Fragmentos de Cine, aunque técnicamente es Fragmentos de Sociología, porque vamos a hablar un tanto de sociología, política y cultura desde la perspectiva de uno de mis cineastas favoritos, Clint Eastwood. Va a ser un video diferente, propiamente más es un podcast para ser escuchado, no hay mucho que ver honestamente. Y va a ser diferente porque gran parte de él va a ser leído. He hecho un guión de aproximadamente 13 páginas y conforme lo lea y vaya comentando, van a entender el porqué de su naturaleza. Así que como el video promete ser bastante extenso, poco más de una hora, pues entremos en materia. Me solicitaron para la materia de Derecho Internacional llevar a cabo el análisis en video de una película. Para ello me dieron una lista de 5 películas y seleccioné la cinta American Sniper o El francotirador acá en Latinoamérica del año 2014, basada en el libro American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in USA Military History, o francotirador americano, la autobiografía del más letal francotirador en la historia de los Estados Unidos, en la historia militar de los Estados Unidos. Este es un libro de Chris Kyle, nuestro protagonista, y también de Scott McEwen y Gene DeFelici, dirigida por The All Father Clint Eastwood. Los que hayan seguido mi podcast desde sus inicios hasta ahora, o incluso desde medio la séptima temporada, sabrán que Clint Eastwood es uno de mis directores e íconos culturales favoritos. No porque sea perfecto, claro que no. Parte de sus defectos también lo hacen tan interesante. La instrucción específica a este encargo es responder a dos preguntas concretas dentro del contexto e historia presentada en la película seleccionada, en no más de 5 minutos, que esto se presta más a redes sociales como TikTok. Le encomienda subirlo a YouTube. Sin embargo, entiendo esta extensión de tiempo debido a que quien lo va a revisar difícilmente contará con más de 5 minutos para revisar todos los videos que ha solicitado. Sin embargo, no quiero desperdiciar la oportunidad para analizar y exponer a profundidad los múltiples elementos que Eastwood nos presenta a través de este filme. Así que dividiré este video y su guión correspondiente en dos partes. Una en la que me centraré específicamente en los elementos referentes al derecho internacional que se manejan de manera implícita y la otra en un análisis sociocultural y artístico de la obra. Para ello, subiré dos videos a mi canal principal. El primero, una versión acortada que procuraré que no se extienda mucho más allá de los 5 minutos, enfocada en el derecho internacional y en responder las dos preguntas en concreto. Y la otra, la versión extensa en donde abordaré todos los elementos que he percibido al visionar la película. Si al que está leyendo este trabajo o está escuchando esta introducción les da tiempo, les, le invito a ver el segundo video. Y si es posible también desde luego darle like y compartirlo con las personas que considere les puede llegar a interesar. Eso a mí en lo particular me motivaría mucho a continuar desarrollando este tipo de contenido. Bueno, comencemos pues con la versión extendida. El último gran ícono americano. Cuando pienso en Clint Eastwood, en primer lugar viene a mi mente El espíritu del oeste. Y sí, si hago referencia a este ícono que aparece en la película de Rango. El espíritu del oeste es su icónico personaje de Por un puñado de dólares del año 1964, muy adecuadamente llamado el hombre sin nombre, porque no es una persona, es un arquetipo, es un símbolo. O también por el personaje de El bueno, el malo y el feo del año 1966. Sin embargo, Eastwood no es solamente para mí el vaquero, bueno, en este caso no es solamente el forajido, el pistolero. Poco después mi mente pasa a Harry el Sucio, del año 1971, el inspector de policía de San Francisco, conocido por sus métodos poco convencionales,
su actitud despiadada hacia los criminales y desde luego por emplear también el icónico revólver Smith Smith Wesson, perdón, modelo 29 calibre 44 Magnum. No podía ser diferente con él. Sin embargo, hago aquí una acotación. Cuando pienso en Clint Eastwood, también pienso que así es como nos representaba, mejor dicho, Stephen King a su personaje de Roland, en la saga de la Torre Oscura. Roland siempre estuvo basado en imagen al mítico pistolero de Clint Eastwood, el hombre sin nombre. Eastwood representa en el inconsciente colectivo dos arquetipos americanos de dos siglos diferentes, tanto del siglo XIX como del siglo XX. Sin embargo, con el paso del tiempo llegaríamos a un Eastwood más maduro, a un hombre conservador americano, que es consciente de dicho conservadurismo y de cómo la sociedad a su alrededor ha cambiado, consciente y crítico de sí mismo y lo que representa, y lo que representó en el pasado. Esta persona envejeció y evolucionó sin vergüenza de quién es, exponiendo su visión de los Estados Unidos de Norteamérica de una forma honesta y sin condescendencia, desde su perspectiva histórica. Y esto lo podemos ver en cintas como Gran Torino del año 2008, La Mula del año 2018 y desde luego American Sniper del año 2014, la película que abordaremos en este video. Sin embargo, antes hablemos un poco del lenguaje cinematográfico de Clint Eastwood. Conocido como el último director tradicional americano o el último director americano, Eastwood es directo, crudo y económico en su cine. Él muestra la realidad conforme la percibe en sus cintas. Expresa la violencia inherente a la sociedad estadounidense, pero no se regodea en ella. Muestra esa relación casi fetichista que los gringos tienen con las armas de fuego. No la niega, pero tampoco la consagra. La muestra como un elemento cultural inherente a los United States. Incluso en obras como Gran Torino, él nos muestra la bandera estadounidense ya sea ondeando en la fachada de su hogar o incluso insinuada en la ropa que cuelga al fondo tras de sí en la lavandería, después de que la ha colgado. Eastwood es consciente de la diversidad étnica clásica de los Estados Unidos de inicios del siglo XX, descendientes de italianos, irlandeses, polacos, etc. Todos ellos desde luego migrantes. También es consciente de la nueva diversidad de finales del siglo XX e inicios del XXI, que a personas como él lo pueden hacer sentir incómodo de entrada, porque es una cultura diferente, pero al mismo tiempo la reconoce y la respeta. Nuevamente, basta ver la película de Gran Torino, y si no, también recomiendo la reseña que hizo Dayo del canal Dayo Script acerca de dicha película. Mm, esta nueva diversidad a la que muchos gringos temen, por sentirse amenazados de ser desplazados por ella. Incluso esto lo podemos ver en La Mula. Gringos que no son conscientes de sus orígenes migrantes, que sus abuelos y bisabuelos venían de Europa principalmente, considerándose de alguna manera como la población original de esa tierra, mientras ignoran a los verdaderos indígenas, a quienes tienen segregados en estas reservaciones, al mismo tiempo que muchos de ellos desprecian a los latinos y a los asiáticos. Clint Eastwood es consciente de estas realidades y las expresa en su cine. Particularmente en Gran Torino, dice: maldición, soy más, y aquí estoy citando: maldición, tengo más cosas en común con estos amarillos que con mi maldita familia. Sí, porque el gringo es racista, aunque no quiera aceptarlo. Entonces, este tipo de expresiones que intentarían censurar en la actualidad por ser políticamente incorrectas, son expresiones realistas, y esa es una característica del cine de Eastwood. Es realismo, es realista. América se cree el centro del universo. Para las naciones que en algún momento fueron un imperio, es normal, entre comillas,
sentir que su cultura es la mejor, la más ética, la más avanzada y la más culta de todo el mundo, la que debería ser seguida e imitada. Es fácil de ver esto en los franceses, los ingleses e incluso en los japoneses y alemanes, aunque sus sueños expansionistas fueron relativamente breves pero intensos. E incluso en algún italiano nostálgico o un español extraviado que todavía añoran tiempos, ya saben de qué tipo, ¿no? Un poquito muy a la derecha. Sin embargo, para los latinoamericanos es difícil compartir esta visión. Si bien podemos decir que como México no hay dos, que como Colombia no hay dos, que como Brasil no hay dos, sentirnos especiales por diversas razones, no nos consideramos generalmente el centro del universo, mucho, y tampoco del mundo. Incluso aceptamos la etiqueta, esa etiqueta peyorativa de ser el tercer mundo, ya sea con resignación o sorna, nos reímos de ella, nos autoparodiamos con ella. Sin embargo, en cambio, muchos gringos sí sienten que son el centro del universo, y lo digo literalmente, el centro del universo. Y aquí es cuando me topo con el primer problema. ¿Cómo llamarlos? Ellos llaman a su país América, negando el resto del continente. Y Macario Schettino diría que efectivamente Estados Unidos de Norteamérica tiene la bendición por su extensión territorial y que colinda con Canadá al norte y con México al sur, de no ser un país como tal, sino ser un continente. Está rodeado únicamente por dos países y dos océanos. Sin embargo, estos ellos se llaman a sí mismos americanos, desconociendo, ya sea por ignorancia o por un ínfulas de superioridad, que los peruanos, los mexicanos, los argentinos, los brasileños, los colombianos, los hondureños, los salvadoreños, etcétera, etcétera, también son americanos. No podemos llamarlos estadounidenses porque cuando México se independizó y adoptó su nombre, decidió imitar a su vecino del norte no solamente en algunos aspectos constitucionales, sino también que imitó parte de su nombre, adoptando oficialmente el de Estados Unidos mexicanos. Entonces, estadounidenses son tanto los vecinos del norte como nosotros los mexicanos. Técnicamente, los mexicanos también somos estadounidenses, aunque bueno, nuestra federación es muy diferente a la de ellos, y sobre todo considerando que hay más de 10 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Básicamente hay un tercer país entre lo que es el sur de los Estados Unidos de Norteamérica y el norte de México. No podemos llamarlo tampoco norteamericanos, porque Canadá, Estados Unidos de América y parte de México conforman Norteamérica. Por lo tanto, y sin ánimos de ofender y con el objetivo de diferenciarlos, no encuentro otra manera específica de llamarlos más que gringos. Y es así como lo haré a partir de este punto en su mayoría, para diferenciarlos de mexicanos, canadienses, peruanos, etcétera. Cuando me refiero al gringo, me refiero a aquellos que viven principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica, que tienden a ser conservadores, caucásicos y muchos de ellos protestantes. ¿Por qué se sienten parte? ¿Por qué se sienten el centro del universo? Porque la religión forma parte importante de esta zona, mm, de este grupo conservador de los Estados Unidos de América. El cristiano protestante dice, Dios bendiga América. Efectivamente, consideran que Dios, el único Dios bajo su visión, consideran que las otras religiones están equivocadas. Este único Dios ha bendecido a ese país, a esa nación y a su gente, y por lo tanto que es su deber moral defender y expandir sus creencias al resto del mundo, ya sea a través de sus productos culturales, entiéndase el cómic, videojuegos, televisión, cine, juguetes, o de las armas si es necesario, invasiones blandas o invasiones severas. Ya llegaremos a esto en el análisis de la película propiamente dicho. Sin embargo, antes de eso, hablemos de otros íconos americanos. El cowboy y el Navy SEAL.
Por cierto, alerta de spoilers, a lo largo de esta reseña, de este análisis, va a haber muchos spoilers de la película. Si no la han visto, recomiendo profundamente verla. Este análisis es sobre todo para aquellos que ya la han visto, que quizás no la analizaron a profundidad y que quisieran profundizar o reflexionar un poco más acerca de ella. Si no les interesa verla, pues bueno, acompáñenme. No es de extrañar que Eastwood haya elegido esta historia para dirigirla y adaptarla al cine, ya que a través de ella puede exponer esos rasgos de la cultura gringa que conoce tan bien. Y otro par de íconos que no le resultan desconocidos y que comparten el fetiche por las armas que ya él ha representado en su momento a través del pistolero y a partir del pistolero y a través también de el detective o el agente de policía. Y estos son el vaquero y el soldado de élite. Los Navy SEAL se puede traducir como, sí, bueno, en este caso, mar, aire y tierra. Son especialistas, digamos, en combatir en todo terreno. De allí su nombre. Nuestro protagonista es cristiano, literalmente lo lleva en su nombre. Es caucásico, heterosexual, entrenado en las armas desde su infancia y tejano. Más americano resulta imposible. Él ha sido educado desde su infancia en que existen tres tipos de personas en el mundo: los corderos, los lobos y los perros pastores. Él, desde luego, debe ser una buena persona, alguien temeroso de Dios, un americano decente. Como es un hombre fuerte, no puede ser un cordero, por lo que él debe ser un perro pastor, que protege a los corderos de los lobos. Al ser un hombre fuerte, tejano, su misión es proteger a otros. A través de su cinematografía económica más no minimalista, Eastwood nos muestra segmentos muy concretos. Digamos que todas sus tomas, todas sus escenas tienen una intencionalidad y la mayor parte de los objetos que aparecen en ellas están cuidados y tienen también una intencionalidad de carácter representativo y trascendentales en la vida de nuestro personaje. Por cierto, su nombre es Chris Kyle. Nos presenta los hitos que lo marcaron, que le dieron forma. Él comienza siendo un vaquero, montando toros en rodeos, bebiendo cerveza y conduciendo una pick-up. Cerca de los 30 años, su propósito de vida cambia cuando ve en la televisión noticias que tienen un claro sesgo propagandístico, un claro sesgo proamericano, acerca de los atentados en contra de embajadas estadounidenses encontradas en varias partes de Oriente. Es entonces cuando él decide alistarse en el ejército para servir y proteger a su país. Nuestro protagonista no tiene una vocación militar inherente. Él tiene familiaridad y gusto por las armas, pero al menos en la historia que se nos cuenta nunca se mencionó un posible interés por ingresar a la milicia. Eso sí, en la misma historia no se nos presenta que él tenga un rumbo de vida definido por él mismo. Aparentemente no lo tiene. Tal vez solamente planea casarse, formar una familia y envejecer, ¿no? Y educar a sus hijos como a él le educaron. Pero su vida carece de un sentido autodeterminado. No considera escribir un libro, no considera dejar un legado artístico o algo por el estilo. Kyle es un buen cristiano y un tejano, pero no hay más. Digamos que hasta cierto punto es un vaquero más, que no busca la gloria. Sin embargo, en la agencia de reclutamiento militar, él expone su deseo de servir y proteger a su país, y a él se le ofrece la posibilidad de integrarse a los Navy SEALs, lo mejor de lo mejor, la élite del ejército, lo cual él no piensa demasiado, le parece una oportunidad para probarse a sí mismo, pues hasta ahora su vida carecía de un sentido superior, y ahora con esto él puede ser ese perro guardián que proteja a los corderos de los lobos. Es aquí en donde se nos presenta su entrenamiento para los Navy SEALs, repitiendo varios tropos clásicos que hemos visto en películas militares, sin caricaturizarlos, pero digamos sí representarlos. Nos hablan acerca de la masculinidad y la fuerza desde una perspectiva gringa, como aquellos que abandonan son mariquitas o pusilánimes. Y no quiero profundizar mucho en este aspecto, digamos que es contextual y con eso es suficiente. Al terminar su entrenamiento, conoce en un bar
a la que será su futura esposa. Y ella, aunque fuese un personaje de gran importancia en su vida, es dejado de lado por los traumas y creencias adoptados y encarnados por nuestro protagonista, porque muchas veces cuando él está con ella realmente no está allí. A continuación quisiera exponer una serie de ideas que iba escribiendo mientras la historia avanzaba. Me detenía, a lo largo de la película, me detenía para escribir notas en mi libreta. Y a continuación quiero desarrollar algunas de ellas. United States of America, USA, el policía del mundo. Vigilar y castigar, diría Michel Foucault. United States o los Estados Unidos de América en muchas ocasiones ha intervenido en varios países del mundo como vigilante, invasor y juez. En la película se retrata a la cultura gringa y su creencia de tener el derecho a expandirla al resto del mundo. Texas es el arquetipo de esa cultura. Todas las cosas son más grandes en Texas. Chris Kyle es un arquetipo del tejano, pero nuevamente, él no es retratado como una caricatura, se le respeta, se le retrata como un ser humano. En el fondo él parece ser una buena persona, con creencias muy arraigadas que no le permiten considerar la posibilidad de que un estilo de vida y cultura diferente a la americana sea válido o sea deseable. En sus propias palabras, América es el mejor país del mundo y él quiere protegerlo. Y aquí viene la pregunta, ¿protegerlo de qué? Los medios de comunicación en gran parte del mundo suelen comunicar propaganda, suelen tener un sesgo ideológico, y en este sentido son poco objetivos. Los medios de comunicación que se nos presentan en la película son claramente republicanos, de derecha. No logré ver el nombre del noticiero, pero todo parece indicar que fuera en su momento Fox News. Se debe defender el modelo de libertad estadounidense. Pero esta libertad que ellos defienden es opresora cuando intenta expandirse a otros países del mundo, porque niega e intenta suprimir, sobreescribir otras formas de pensamiento, otros sistemas de valores, otras formas de vida, otras creencias. Es bastante absolutista y colonialista en este sentido. En esos momentos, estamos hablando de finales de los 90, inicios de los años 2000, Estados Unidos no estaba siendo amenazado como país, como cultura, por nadie. Ningún país tenía el poder para hacerle frente. Este Fukuyama decía que habíamos llegado al final de la historia y que el capitalismo era el fin de la misma. O sea que Estados Unidos de Norteamérica había triunfado en su misión de expandir el capitalismo a todo el mundo y a imponer una hegemonía cultural. Rusia en aquel momento seguía debilitada por la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. China comenzaba apenas a emerger como una potencia económica y tecnológica. Europa, en su mayoría, era aliada de Estados Unidos, y ni Latinoamérica ni África constituían una amenaza más allá de la inmigración ilegal y en el caso de Latinoamérica y concretamente de México y Colombia, la supuesta guerra contra las drogas, si no me equivoco que venía desde la época de Reagan o mejor dicho desde este Nixon. Sin embargo, Medio Oriente era un polvorín, en gran parte por la existencia del Estado de Israel y los diferentes intereses gringos en esa región, por las intervenciones constantes que llevaba a cabo. En este sentido, la hegemonía occidental del modelo de democracia liberal y cultural estadounidense y sus productos culturales no se veían amenazados. Sin embargo, como podemos observar, eso no está escrito aquí, pero como se puede observar en la película de Bowling for Columbine, que sea algo así como boleando por Columbine, el miedo es un elemento cultural estadounidense. Se ha enseñado a los estadounidenses, a los gringos, a tener miedo. ¿Por qué? Porque el miedo te permite controlar a las masas, vulnerar sus derechos a cambio de brindarles una supuesta seguridad cuando tú eres el hombre fuerte. Es por ello que los ataques del 11 de septiembre le cayeron como anillo al dedo a George W. Bush, hijo. El golpe al ego estadounidense. El 9/11 validó el miedo de millones de gringos hacia ese extraño enemigo en el extranjero.
en esos lejanos países de miedo, de Medio Oriente, los cuales la mayoría de ellos eran y son incapaces, dichos países de Medio Oriente, los cuales la mayoría de los gringos eran y son actualmente incapaces de ubicar dentro de un mapa, cuya cultura les parece ajena, primitiva y casi barbárica. Los ataques del 9/11 marcaron un hito en la historia estadounidense, la primera vez en su historia, en siglos, que su territorio era atacado de forma tan evidente y estridente. Lo que hizo, por ejemplo, el mexicano Pancho Villa dejaba mucho en comparación a lo que fue este golpe a los íconos americanos del Pentágono y de las Torres Gemelas. Esto, más que constituir una amenaza real de futuros ataques, de poder ser algo repetible, fue un golpe en el ego de los estadounidenses, de que su invulnerabilidad, de que su seguridad había sido desafiada por aquellos extranjeros cuyos nombres eran incapaces de pronunciar. Mientras que para muchos de los gringos fue la más grande tragedia en su historia, y por su centralismo, tal vez en la historia de la humanidad así de absurdo como puede sonar, que fue retratada de una forma cursi y ridícula en varios de sus productos culturales como noticieros, música y cómics. Recuerdo particularmente un cómic de Marvel en el cual los Avengers y los X-Men eh, se posicionaban sobre las ruinas del World Trade Center, de lo que era las Torres Gemelas, y ponían a Magneto llorando por los atentados. Eso es patético, o sea, es tan cursi, tan ridículo, porque el personaje de Magneto históricamente ha pasado por tantas cosas que la verdad, no, es ridículo, es patético. Creo que no, era simplemente ridículo, así de simple. Para ellos fue una tragedia incomparable. Sin embargo, para gran parte del resto del mundo fue un acto más de violencia en la historia de la humanidad, algo que el mismo United States, USA, había llevado a cabo en otros países con sus intervenciones militares. Vienen a mi mente de forma rápida y contemporánea hasta cierto punto Vietnam, la guerra de Corea, las bombas atómicas en Japón, la guerra de Kosovo, bueno, aquella primera incursión a lo que fue Irak por la guerra del Golfo Pérsico, etcétera. Así que la verdad fue muy difícil empatizar con los gringos en ese momento. No, no lo sentíamos igual que ellos. Sin embargo, a ellos les dio el derecho a la guerra y a la sistematización de la violencia, según sus creencias. Y esto de la sistematización de la violencia me recordó el artículo del poeta y activista mexicano que acaba de cumplir años hace poco. Un saludo para él. No creo que me escuche, que llegue a escuchar este video, pero un saludo para él. Javier Sicilia. El artículo El mundo desencarnado, el cual acaba de cumplir unos 22 años de haber sido publicado. Lo voy a compartir con ustedes para rescatarlo del olvido, puesto que ya no encontré el enlace original, creo que era la revista Nexos, en donde podía ser consultado. Sin embargo, es curioso cómo este artículo cada vez resulta más vigente. Voy a dejarlo en la descripción. Va a estar ahí el enlace a diferentes referencias de este texto, de este podcast. Nace la era de la posverdad. Hideo Kojima, padre de la saga de intrigas políticas e infiltración Metal Gear, pensaba ambientar su cuarto juego de la saga, Metal Gear Solid 2, en Medio Oriente. Sin embargo, los atentados del 11 de septiembre y la subsecuente invasión a Afganistán y posteriormente a Irak lo hizo cambiar de idea. En cambio, nos dio una historia desarrollada en USA, próximo a las costas de Nueva York. Sería en este caso próxima a las costas de Nueva York. Una historia centrada en gran parte en el poder cultural de los medios de comunicación, la autodeterminación, la identidad y la posverdad. Un concepto novedoso en aquella época y que ahora es una realidad dominante, aunque contradictoria con su mismo concepto. Para quienes no conozcan la historia de Metal Gear Solid 2,
Les recomiendo ver el siguiente video para comprender mejor su trascendencia y su inesperada relevancia a más de 20 años de su publicación. Un video justamente de Dayo, que lo pueden encontrar en su canal de Dayo Script. Millones de mentiras se contaron en los medios de comunicación estadounidenses acerca de los ataques del 9/11. Hubo múltiples teorías de conspiración y miles de pretextos para justificar la invasión armada en primer lugar hacia Afganistán en la búsqueda de eliminar Al Qaeda. De alguna manera, George W. Bush marcó a Irak como parte de este eje del mal. No estoy mencionando aquí que, digamos, vulneró los derechos de los norteamericanos al permitir espiar comunicaciones privadas con esta acta patriótica, entre otras cosas. Pero bueno, George W. Bush insistió en su afirmación de que Irak estaba desarrollando armas de destrucción masiva. Y esto justificó al menos al interior de su país, dentro de una parte de su población, a que ellos invadieran a dicho país. Honestamente, a pesar de que han pasado más de 20 años, desconozco las razones de Bush para invadir Irak. Y podría ser una mezcla de propósitos en el que jugaron múltiples actores. Ya fuera buscar consolidar su poder como presidente al interior de los Estados Unidos de Norteamérica, intentando, digamos, agrupar a una gran parte de la población en una cruzada contra un enemigo en común, ya fuera la ganancia económica a través de las empresas de reconstrucción de sus amigos y aliados, e incluso la ganancia económica para sus aliados dentro de la industria armamentística. También el pretender convertir a Irak en un nuevo bastión gringo en Medio Oriente, y desde luego, en mayor o menor medida, el intentar controlar parte de los recursos petroquímicos de la zona, entre otros, ¿no? Múltiples propósitos pudo tener. Toda una teoría de la conspiración fue creada, difundida y repetida por el equipo de George W. Bush, por los medios afines a él, por miles de periodistas y por millones. Millones de gringos la creyeron. Uno de ellos, lamentablemente, fue Chris Kyle. Aunque millones en su mismo país no la creyeron, le bastó con los que sí para emprender la guerra que había iniciado su padre 13 años atrás, en la primera guerra contra Irak. En su momento, la gran mayoría del resto del mundo nunca creímos esa historia. México en particular no apoyó a su socio histórico en esta incursión armada. E incluso recuerdo que la embajada de Irak le agradecía a México su apoyo. Pero aunque el resto del mundo no la acompañaba, eso no le importó a los Estados Unidos de América. Había nacido la era de la posverdad. No importaba la verdad histórica, la verdad objetiva. Lo importante fue la narrativa que se difundió al pueblo norteamericano y que millones de ellos compraron, contra toda evidencia. Para conocer un poco más al respecto de esto, de esta propaganda, recomiendo la película del año 2010, Fair Game, o Juego de Traiciones en español, del director Doug Liman. Doug Liman, de la cual hicimos, por cierto, un podcast hace 5 años y que pueden escuchar en el siguiente enlace. Lo voy a dejar en los enlaces al final del video y también en la miniatura. Tratados internacionales y la soberanía nacional. ¿Qué leyes, tratados, territorios u organismos internacionales se encuentran implícitos en la película? Aunque en American Sniper no se mencionan directamente leyes, tratados u organismos internacionales de forma explícita, dado que esta es una obra más íntima desde la perspectiva de Chris Kyle, sí los alude de manera implícita en su trama, contexto y representación de la guerra. A continuación, expongo someramente algunas de las leyes, tratados y organismos que están implícitos en la narrativa de esta película y cómo son reflejados indirectamente. Leyes. Número 1. Leyes de conflictos armados.
y derecho internacional humanitario. Contenido. Reglas sobre la conducción de la guerra, la protección de los civiles y el uso proporcional de la fuerza. Reflejo en la película. Chris Kyle debe tomar decisiones éticas en el campo de batalla. Por ejemplo, cuando duda si disparar a una mujer o cuando duda en si disparar a un niño. Al final le dicen, es tu decisión. Responde a sus creencias, a su ética personal. El uso de francotiradores y las operaciones urbanas en áreas civiles sugieren la aplicación del principio de distinción entre el combatiente al civil y la proporcionalidad, el uso justificado de la fuerza. Es legítimo que alguien con una arma de alto calibre, en total ventaja, tanto táctica como armamentística, eh, asesine, porque no hay forma a esa distancia de inmovilizar o detener de una forma no violenta y y siempre letal a un civil. Son ese tipo de cosas que entran, digamos, en cuestión. Tratados internacionales implícitos. Número uno, Convenciones de Ginebra, y especialmente la cuarta. Aquí hago una referencia, desde luego, bueno, lo tengo en las referencias al final, a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, que pueden encontrar ustedes en el Comité Internacional de la Cruz Roja. También en la descripción les comparto el enlace. Contenido. Las convenciones de Ginebra protegen a los civiles durante conflictos armados. ¿Cómo se refleja en la película? Las misiones que involucran la entrada a casas o barrios civiles están sujetas a estos principios, a estos acuerdos. Las situaciones en que civiles se ven involucrados en combates, niños, mujeres con explosivos, en la película, muestran los dilemas derivados del cumplimiento de estas normas. Número 2. Carta de las Naciones Unidas. Capítulo 7. Contenido. Uso de la fuerza para mantener la paz y la seguridad internacional. ¿Cómo se refleja en la película? El despliegue de armas de parte de los United States en Irak está enmarcado controversialmente en operaciones para garantizar la seguridad tras los ataques del 11 de septiembre. Esto tiene mucha relación con los debates legales sobre la intervención militar y sobre todo con estas intervenciones preventivas. Siguiente. Organismos internacionales implícitos. Número uno. Las Naciones Unidas, la ONU. Nuevamente, aunque no se menciona directamente, la ONU es el organismo rector del derecho internacional humanitario y de la legalidad del uso de la fuerza entre estados. La guerra de Irak fue cuestionada en el Consejo de Seguridad, aunque claro, como Estados Unidos tiene derecho a veto, no se le pudieron aplicar sanciones. Corte Penal Internacional. No se menciona, pero implícitamente está presente en el trasfondo. Muchas acciones militares en conflictos modernos pueden ser analizadas bajo la dirección de la Corte Penal Internacional, en términos ya sea de crímenes de guerra o de lesa humanidad. Número 3. La OTAN. Aunque los Estados Unidos de Norteamérica actuaron fuera de ella en Irak, el entrenamiento, el armamento y las tácticas reflejan la doctrina militar estandarizada que influye en las operaciones de coaliciones internacionales. Recordemos que la OTAN es una alianza, es la alianza es el Tratado del Atlántico Norte, con el objetivo de proporcionar seguridad a los Estados miembros de amenazas externas. ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes los acuerdos internacionales, los organismos internacionales en el caso de esta película? La película no busca ser un tratado legal, les digo, es más una visión íntima de su protagonista, más que un análisis geopolítico. Pero nos enfrenta a preguntas fundamentales para el derecho internacional, como por ejemplo, ¿qué es un objetivo legítimo? ¿Hasta dónde debe llegar el deber del soldado? ¿Qué normas protegen a los civiles en zonas de guerra? Y si es legal o no la guerra preventiva. Estas son algunas de los cuestionamientos en el marco del derecho internacional presentes en esta película. Siguiente pregunta.
¿Qué importancia tiene el no atentar contra la soberanía nacional y respetar el derecho internacional? El concepto de soberanía nacional es conflictivo, porque los tiranos y los autócratas suelen invocarlo para justificar las atrocidades notorias o discretas que llevan a cabo en contra de su población, desde represión, masacres, vulneración de sus derechos, fingir elecciones democráticas mientras ciertos poderes son cooptados por el grupo en el poder, etcétera, etcétera. Y vaya que en Latinoamérica, Medio Oriente y África conocemos acerca de este tipo de acciones. Pero por otro lado, el no respetar la soberanía de las naciones y considerarte con el derecho legítimo a invadir a otro país y declarar la guerra de manera unilateral a otro Estado bajo el supuesto argumento de defender la soberanía y seguridad de tu país, suele llevarnos, dice suele llevarnos a resultados catastróficos que conducen a la pérdida de cientos de miles o incluso millones de vidas humanas, de hombres jóvenes en su mayoría que son enviados a asesinar a otros seres humanos por una causa injustificada, que muchas veces no comprenden o simplemente no la comparten. Pero para ellos el ingresar al ejército es un recurso que tienen con la esperanza de poder mejorar un poco su calidad de vida y la de su familia. Le pasa a los mexicanos, por ejemplo, que obtienen la nacionalidad estadounidense. O le pasa en otros países a quienes en el ejército pueden encontrar un mejor salario porque hay falta de empleo accesible para un costo de vida ascendente. También cuesta la vida de cientos de miles o millones de mujeres, niños y ancianos que resultan víctimas de bombardeos, que sus hogares son destruidos o sus patrimonios también, que son daño colateral o que incluso son víctimas de tortura y violación. No solo pienso en Irak en este caso, pienso también en Ucrania y cómo Putin, el gran amigo de Donald Trump, justificó su invasión a Ucrania para evitar la expansión de la OTAN en la zona, porque decía que estaba amenazado por la OTAN, para reivindicar el derecho sobre territorios pertenecientes históricamente, según él, a Rusia y para desnazificar la zona, para prevenir el ascenso del nazismo en ciertas zonas de Ucrania que podían atentar contra la seguridad rusa. Parece chiste, pero tal cual fue parte de su propaganda. Y me parece increíble cómo muchos, por su desprecio a la OTAN, pero particularmente a los Estados Unidos de Norteamérica, justificaban en su momento dicha invasión. Claro, como ellos no son víctimas de dicha arbitrariedad y admiran en el fondo a los autócratas y a los dictadores por alguna razón. Tristemente, en gran parte del mundo, este tipo de personas, estos líderes populistas fuertes, antidemocráticos y que operan muchas veces en la ilegalidad, son bastante populares. Las sanciones internacionales poco han logrado para detener la invasión rusa. Nuevamente, el derecho al veto del que gozan China, Rusia, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, históricamente los han eximido en múltiples ocasiones de las consecuencias que sus intervenciones violatorias del derecho internacional deberían haber tenido. El no respetar la soberanía nacional y el correspondiente derecho internacional por parte de estas naciones que gozan de una notoria superioridad en poder, ya sea militar, económica o tecnológica, han producido mucho dolor, desigualdad, muertes y sufrimiento en general. Síndrome de estrés postraumático. Regresando a nuestro protagonista. A lo largo de esta historia, Chris Kyle lleva a cabo 4 viajes o 4 despliegues en Irak, en cada uno de ellos sirviendo como un francotirador de élite. Con el tiempo se va ganando el mote de leyenda, el más grande y letal francotirador en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. En su primer viaje, bueno, antes de su primer viaje, él
embaraza a su esposa. De hecho, parte a los pocos días de casarse. Nos platican que su luna de miel tan solo duró 3 días, que le dieron la noticia de que iban hacia Afganistán ahí mismo, en el momento de la boda. Creo recordar que antes del segundo viaje la vuelve a dejar embarazada. Y en cada una de estas excursiones, en cada una de estas intervenciones, de estos despliegues, honestamente tememos por el regreso, no sabemos si va a morir o no en acción. Su estadía en Irak no es gloriosa por más que le llamen leyenda y por más que su contador de objetivos eliminados incrementen. Él va desarrollando una rivalidad con otro francotirador legendario del lado iraquí, Mustafa, el cual logra derrotarlo en más de una ocasión. En cada uno de sus retornos a América, vemos cómo la guerra lo ha trastornado. Está constantemente alerta. Los ruidos fuertes y repentinos como de pistones o maquinaria en general lo hacen sobresaltarse. En una ocasión, los llantos de su hija recién nacida, que está en la zona de cunas del hospital, lo sacan de quicio, empieza a gritar y a exigir que sea atendida. Y cuando en una parrillada un perro juguetea con su hijo, Kyle siente que su hijo está amenazado y sujeta al perro y está a punto de darle una serie de azotes con el cinto si no fuera porque su esposa lo detiene. En palabras de su esposa, Kyle forma parte de los que lograron regresar pero no regresaron. Él está ausente la mayor parte del tiempo. No puede dejar a Irat detrás de sí. No puede dejarla hasta liquidar por cuenta propia a Mustafa, quien ha sido responsable de la muerte de varios norteamericanos, de varios gringos desplegados en Irak. Su mente sigue allá. Su objetivo sigue siendo proteger a su país y a su familia, aunque en ningún momento de la película vemos a los Estados Unidos de Norteamérica, ni su estado Texas, ni su pueblo, ni a su familia en riesgo. Ellos viven una cómoda y tranquila vida suburbana en América, podríamos decir incluso aburrida. Irak está a miles de kilómetros de distancia y no parece que nadie de allá pueda lastimarlo a él o a su familia. Esa amenaza solamente vive en su mente. Lucha contra fantasmas. Es notorio que Chris padece del síndrome de estrés postraumático y en ningún momento asistió a terapia para tratar los efectos psicológicos de la guerra en él, hasta que su mujer lo envía debido al suceso de la parrillada. No acude porque esas cosas no le pasan a hombres como él, a hombres rectos, patriotas, honestos y temerosos de Dios. No creen en la terapia ni preventiva ni consultiva. La gloria vacía de la guerra. Uno de tantos compañeros de armas y amigos y amigo de Kyle muere durante una de las operaciones, una operación que resultó terrible, presumiblemente bajo el rifle de francotirador de Mustafa. Días antes, su amigo había escrito una carta y esta es leída por su viuda en el funeral. No menciono, no menciono esto en el escrito, pero la escena de cómo regresa él en el avión con 5 ataúdes cubiertos por la bandera estadounidense es muy poderosa. A mí en lo particular me recuerda cuando regresaba de otra ciudad en un vehículo funerario con el ataúd de mi madre. Es un contexto muy diferente, pero debió ser terrible para él porque sintió que no logró protegerlos, sintió que era su culpa y que era su deber protegerlos. Otra vez, esta metáfora del perro guardián que era tan fuerte y arraigada en él. Procedo a compartir el texto de la carta. Algunos persiguen la gloria y otros se topan con ella sin esperar a encontrarla. De cualquier forma es un gesto noble que te la otorguen. Mi pregunta es, ¿cuándo se desvanece la gloria y se vuelve una cruzada errónea o un medio injustificado que te consume completamente? Yo he visto la guerra y he visto
muerte. Su compañero ya dudaba de su misión en Irak. Kyle nunca lo hizo, ni siquiera durante el funeral. Intencional o no, tal parece que se refería a Kyle, al menos como ejemplo, de aquellos que se topan la gloria sin buscarla. Chris era bastante reservado respecto a su título y sus logros. No le gustaba que le dieran un trato especial. Le pesaban más aquellos que no había logrado proteger que aquellos que había protegido en el campo de batalla. Él no cuenta a sus víctimas y honestamente no disfruta con asesinar desde la distancia. Para él es solo su deber y está seguro de rendir cuentas a Dios cuando llegue el momento. El término cruzada tampoco parece ser casualidad, pues ese término se empleó de forma no oficial como parte de la propaganda durante la invasión Irak, refiriéndose a ella como la 10ª o la 9ª cruzada, por una controversia que hay respecto a la 8ª cruzada, que puede dividirse en una o dos, por parte de varios medios y la propaganda estadounidense que buscaba glorificarla y mostrarla como un deber divino hacia la nación y hacia Dios mismo. Solo para aquel que no participa directamente en la guerra y obtiene frutos de ella, puede considerar, puede considerarla grandiosa, puede considerarla gloriosa. Solo aquel que por fortuna no pierde nada en ella puede parecer honrosa y deseable. Pero incluso aquel que no ha perdido alguna extremidad, a un familiar, a un amigo, su casa o su patrimonio, han perdido su humanidad sin darse cuenta de ello. La guerra es una tragedia que solo acarrea muerte y destrucción, y siempre debería ser el último de los recursos. ¿Quién es el enemigo? Es curioso que pese a lo poco que vemos al personaje y que prácticamente no diga ni una sola palabra, al menos inteligible para nosotros, podemos llegar a empatizar con Mustafa. Eastwood nos lo presenta poco, en unas pocas escenas. Sabemos que fue un medallista olímpico por lo que cuentan los soldados gringos y por una foto que vemos en el fondo durante una escena. Sabemos que él tiene una esposa y por lo menos un hijo, o quizás una hija, en una escena que se contrapone a la misma hija de Kyle en el hospital. Mustafa no es presentado como un asesino fanático o cruel. No es un personaje bidimensional a pesar de su poca aparición. Es despiadado quizás. Es eficiente y determinado al momento de eliminar a soldados estadounidenses, pero no se vanagloria de ello, no se regodea en sus asesinatos. Es eficiente. Nunca lo vemos disparar a civiles, ni regodearse de sus víctimas. Para nosotros puede llegar a ser tan solo alguien que protege a su país y a su gente de invasores extranjeros que los están atacando sin una razón válida. Ellos saben que no hay armas de destrucción masiva en su país. Se están defendiendo de invasores que son superiores en maquinaria de guerra y en recursos. Desde otro punto de vista, él podría ser el héroe de la historia. Mustafa, en gran parte, es un reflejo de Kyle, tanto en creencias, acciones y en habilidad. Ambos defienden a su país del enemigo, ambos tienen pareja e hijos. Una gran diferencia es que Mustafa permanece en casa. Él nunca fue a otro país para atacar preventivamente a un supuesto enemigo que en realidad no le estaba haciendo nada a él ni a los suyos. Al hacer esto, Eastwood lo humaniza. Nuevamente, no es una caricatura, pero tampoco lo glorifica. Es alguien con el que curiosamente podemos llegar a empatizar, sobre todo aquellos quienes no vivimos en el primer mundo y que hemos sido víctimas de una u otra forma del colonialismo de las potencias extranjeras. El irónico final. No quiero destriparles por completo la historia de American Sniper, aunque quizás llegado a este punto sea demasiado tarde. No quiero spoilearles por lo menos el final. A lo largo de la película,
Tememos que en cualquier momento Chris pierda la vida como varios de sus compañeros, alcanzados por algún proyectil de sus enemigos. Sin embargo, el final de Kyle en esta historia resulta por lo menos irónico y bastante trágico, puesto que es víctima de la propia sociedad estadounidense y de sus traumas, producto de la relación que históricamente han tenido con las armas, la violencia y su creencia a poseer el derecho divino a quitar la vida a otro ser humano. Mi nombre es José Antonio Gutiérrez. Que tengan un excelente día y mejores por venir. No olviden dejar sus comentarios en el video. Hasta pronto.